A través del cuaderno del alumno puede empezar a gestionar el seguimiento y la valoración del alumno. Para empezar a gestionarlo, debe acceder a Gestionar contactos. Durante toda la duración de las prácticas, deben haber 3 contactos con la empresa. El contacto inicial, que debe gestionarse iniciando la fecha y el método de contacto. El contacto de seguimiento, si no es un convenio de corta duración, que debe valorarse mediante el cuestionario que aparece enlazado, el documento de referencia 14, y, posteriormente, gestionarlo indicando la fecha y el método de contacto. Y, por último, el contacto final, para el que también se debe valorar el cuestionario que aparece enlazado, el documento de referencia 15. Y, posteriormente, gestionarlo indicando la fecha y el método de contacto al finalizar las prácticas. Nota: la valoración del contacto final no se puede gestionar hasta que todos los informes periódicos estén completamente gestionados. Opcionalmente, se pueden añadir contactos extra y, en el momento de crearlos, decidir si tendrán un cuestionario de valoración o no, el documento de referencia 14 extra. Una vez generado, puede valorarlos. Con cada nuevo contacto es necesario guardar el documento de referencia que el BID genera. En caso de querer añadir comentarios, puede hacerlo desde la pestaña Observaciones. El alumno debe registrar cada día la actividad diaria correspondiente, indicando el tiempo que ha destinado a cada actividad del plan. Al final de mes o del periodo de prácticas, si las prácticas finalizan antes de que termine el mes, el alumno y el tutor del centro también deben rellenar el informe periódico. El tutor de empresa recibirá un correo electrónico avisándole de que puede gestionar el informe periódico cuando el alumno haya hecho su parte. Si el alumno no la hace, la empresa lo tiene bloqueado. Además, el tutor de la empresa puede gestionar la valoración de los contactos a través de Gestionar valoración contacto valoración. Cuando el alumno y el tutor de la empresa han complementado el informe periódico, el tutor de prácticas debe validarlo. Para ello, debe acceder al informe periódico a través de la agenda del tutor. Y una vez aquí, debe revisar los datos que aparecen en pantalla y hacer clic en el botón Firmar el informe. Otra tarea es gestionar la valoración de los contactos, de seguimiento o de valoración final, o extra, si los hay, a través de Gestionar valoración contacto valoración después de que lo haya hecho el tutor de la empresa. Nota: en el caso de convenios de corta duración, CCD, no hay contacto de seguimiento. Para hacerlo, tiene que ir a las diferentes pestañas de resultados de aprendizaje y de observaciones. Allí ve la valoración que ha hecho el tutor de empresa. Si el tutor de la empresa no lo ha rellenado, el tutor del centro debe hacerlo en nombre de la empresa después de haber hecho el contacto. Esta valoración se puede ir haciendo durante el periodo que el alumno está en la empresa y en cada uno de los 3 contactos obligatorios de seguimiento. También se deben rellenar todos los campos con su valoración y, a continuación, hacer la valoración y subvaloración del centro e introducir la fecha. Una vez rellenados los datos, haga clic en el botón Firmar. Una vez firmado, debe dirigirse a la siguiente pantalla a través del botón Gestionar, el cual se encuentra en la pestaña Contacto Valoración, e introducir la fecha presente, seleccionar una vía de contacto y hacer clic en el botón Guardar. El siguiente paso es indicar si la empresa es o no apta para acoger alumnos en prácticas. Para ello, debe dirigirse a la sección Idoneidad, hacer clic en Gestionar, rellenar los campos correspondientes según el perfil y hacer clic en el botón Guardar. A continuación, se hará la valoración del centro sobre el cuaderno del alumno. Para hacerla, debe ir al cuaderno y en la pestaña Calificación global de la formación práctica en centros de trabajo y hacer clic en el botón Gestionar. Debe calificar todos los ítems que aparecen en pantalla y hacer clic en el botón Firmar. Finalmente, el tutor del alumno puede hacer la valoración final. Para ello, debe seleccionar si es apto o no apto, indicar la fecha y hacer clic en el botón Calificar.